Amén. Bendiciones, estimada Iglesia de Cristo, los saludo con la paz del Señor. Amén. Así que hoy vamos a concluir este precioso tema acerca de la lealtad. En este caso le puse de título, Lealtad hasta el fin, la vida de Jesús como modelo supremo. Amén. Así que vamos al texto áureo, texto base, que está en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 29, y dice así: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. Como somos una iglesia bíblica, vamos a ponerlo en otra versión para mayor comprensión. Dice así: el que me envió está conmigo y nunca me deja solo, porque siempre hago lo que a él le agrada. Amén. Por eso, hermanos, a Dios le encanta la lealtad, que se trata de agradarle solo a él. Y Jesús, hermano, toda su vida, hasta su muerte y resurrección, es más, ascendió al cielo, se dedicó a agradar al Padre. Amén. Y en este momento Dios está agradando al Padre ahí en los cielos, ¿sí? Así que, hermano, bueno, analicemos un poco más la vida de Jesús, ya que Él es el eje central de nuestro credo, el eje central de toda nuestra doctrina. Así que, hermanos, Él es a quien vamos a ir a adorar un día. Amén. Al leal número uno, quien es Jesucristo. Así que vamos a ver su niñez, o mejor dicho, su adolescencia. Lucas capítulo 2, versículo 49 dice así: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablo. Amén. Entonces aquí vemos un evento donde Jesús ya era un adolescente, ¿no? 12 años, y se extravía un par de días, y los padres, obviamente preocupados, van y lo encuentran. ¿Dónde estaba? En el templo, ¿sí? Disertando con varios maestros de la palabra de esa época. Así que, hermanos, por eso, como somos iglesia bíblica, reitero, vamos a hacer una pequeña exégesis. Y hay una palabra, ¿no? Clave, una palabra clave, hermanos, que es dei, ¿bien? Que es la palabra necesario, ¿sí? Esto significa es necesario, es obligatorio, no negociable. Podemos agregar también necesidad divina, obligación celestial, ¿sí? Así que, hermanos, por eso Jesús no está improvisando, está afirmando conciencia de filiación. Miren, Él a los 12 años, hermanos, recuerde que el judío a los 13 años se le reconocía como hombre. Amén. No existe la palabra adolescencia en el ámbito judaico, ¿sí? Sino que es hombre a partir de los 13 años. Entonces Jesús, antes de ingresar a ese nivel, estaba afirmando su filiación de que Él vino a agradar ¿a quién? Al Padre, por sobre todas las cosas, ¿no? Por eso Jesús no estaba buscando en cierta forma un aplauso, una aceptación. Él estaba marcando así a ciencia cierta que Él estaba buscando agradar a Dios. Amén. Entonces Jesús no estaba faltando el respeto a sus padres, José y María, sino que estaba priorizando el orden espiritual. Bien. Entonces, hermanos, la lealtad no es despreciar relaciones humanas, sino no idolatrarlas. Amén. Entonces Jesús a partir de ahí le estaba marcando: papá, mamá, lo primero para mí es el Padre, Dios. Amén. Segundo son ustedes. Y tercero, obviamente, es esto, ¿sí? La iglesia. Bien. Así que, hermanos, muchos lamentablemente fallan en lealtad porque, número uno, no saben quiénes son. Confunden función con identidad. La identidad precede a la obediencia, hermanos, ¿sí? Por eso Jesús, con apenas 12 años, reconoce una prioridad superior, que es la voluntad del Padre, por encima incluso de las expectativas familiares legítimas. Jesús no fue rebelde a José y María, por supuesto que no, sino que fue leal al orden divino. Amén. Y su lealtad, hermanos, si usted está viendo ahí, no es emocional, es vocacional. Amén. Por eso nosotros, los hijos de Dios, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y estamos volviendo a ser ese ser que en su inicio el Señor quería que seamos. De ahí viene la palabra imago Dei. Bien. Entonces, un cristiano genuino es imposible que no esté gestando a Cristo en su corazón. Amén. Porque día a día nos vamos pareciendo mucho más a Él. Esa es la palabra Dei. Por eso para nosotros no es negociable volver atrás. No es, miren, es una obligación celestial parecernos mucho más a Cristo. Amén. Por eso dice la palabra que lamentablemente el perro vuelve a su vómito y el puerco, ¿no?, al cieno. Bien. Eso da a entender que nunca fueron hijos de Dios, hermanos. Bien. Por eso Jesús no descubre su identidad en el éxito, sino en la relación con su Padre.
Amén. Por eso no se puede ser leal a Dios si primero no se reconoce de quién somos. Y les regalo esa frasecita, sácale foto y súbalo a su estado, hermanos. Quien no sabe de quién es, no puede ser leal. Amén. Por eso la lealtad bíblica comienza con una identidad clara. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Salvos por nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente fuimos aceptados como familia del Señor. Y nosotros también tenemos claro que pertenecemos a una iglesia local que Él mismo le levantó. En este caso nosotros nos llamamos Montesanto. Amén. Entonces mi identidad es, soy hijo de Dios y pertenezco temporalmente, hasta que Cristo venga, a una congregación llamada Montesanto. Amén. Así que hermanos, por eso usted, si no sabe quién es, va a andar dando vueltas, perdiendo el tiempo, viendo por acá, por allá, porque no entiende estos principios. Hay que ser leal, ¿sí?, donde Dios te puso. Bien, hermanos, al no entender esto, los seres humanos lamentablemente gestan deslealtad en la familia, en la iglesia, en el liderazgo, como padres, como hijos. Hay mucha deslealtad en general que está afectando al mundo entero, ¿no? Hay mucha gente que comienza bien, pero no termina fiel. Bien, por eso, hermanos, la lealtad no se sostiene por emociones, ¿sí?, sino por identidad. Y esa identidad te da compromiso. Amén. Y en ese compromiso nos movemos, hermanos, fieles y leales a lo que Dios dijo que hagamos, ¿sí? Porque la lealtad se ve en acciones más que palabras. Por eso, hermanos, dice la palabra, en este caso le voy a regalar otra frase: muchos quieren el llamado de Jesús, pero no su nivel de lealtad. Bien, hermanos, por eso hay mucha gente que ingresa a ministerios, le dan el título de pastor, le dan esto, todo bien, gloria a Dios, ¿sí? Y piensan porque se recibió de algo ya va a ser feliz. No. La cancha es otra cosa. Bien, los siervos son probados en la lealtad, o sea, el aguante ante cualquier adversidad, al igual que nuestro Maestro Jesucristo, hermano, con lo que Dios nos envió a hacer. Amén. Y ahí se ve realmente si uno tiene llamamiento o no. Bien, por eso, gracias a Dios por la, digan todos, depuración. Amén. Por la depuración, porque es necesario, sí, todo tiene que ser probado. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque en el probar del Señor se ve lo mejor, ¿no? Lo mejorcito, ¿sí? Él es muy seleccionador para sus herramientas, obviamente que van a ser usadas para su reino, ¿no? Llevar almas al cielo. Bien, sigamos analizando la vida de este Señor. Entonces, Jesús, en su adolescencia, antes de ingresar a la adultez, ser hombre, marca, hermanos, a sus padres, ¿no? ¿Quién es Él? Bien, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Bien, y marca ahí que número 1 es Dios y después ellos. Amén. Y número 3, la iglesia, por supuesto, porque Él estaba ahí. Digamos iglesia, que es sinagoga, que es prácticamente lo mismo. Bien. Bueno, entonces sigamos viendo el desarrollo de este Señor. Lucas capítulo 2, versículo 51 dice así: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, ¿cómo?, sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Ahora, al tener ese estándar de Dios primero, hermano, comienza la verdadera prosperidad. En varios ámbitos, por supuesto, ¿no? Por eso Jesús nunca faltó el respeto a papá y mamá, estaba sujeto. 52, y crecía en sabiduría y estatura, en todos los niveles, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, Jesús se portó bien con papá, mamá, se portó bien en la escuela, se portó bien en la iglesia, se sujetó a los líderes religiosos de esa época. Entonces Jesús también terminó ayudando a su padre, honrándolo en la carpintería, ¿bien? Terminó haciendo muebles y no se le caía nada. Y fue leal en todo. Amén. Así que, hermanos, por eso Jesús vive 30 años sin un ministerio público. Bien, totalmente, vamos a decir, apartado de la farándula religiosa. Él vivía tranquilo, ¿no? Por eso la sujeción no es inferioridad, es madurez espiritual. Bien, hermano, no tiene nada de malo venir y servir en una iglesia, limpiando, haciendo alguna actividad, quizás no tan vistosa,
Pero eso no desmerita tu lealtad con tu Señor. Amén. Y eso es bueno, hermano, ¿sí? Porque si buscas a Dios en lo privado, Él te recompensará en público. La palabra de Dios lo dice, ¿sí? Por eso crecer en gracia implica aprender obediencia sin reconocimiento. Usted tiene que hacer y hacer. Amén. Comúnmente la gente del mundo se queja cuando le dan una labor y otra labor que no es su área, ¿no? Y él dice, pero a mí no me pagan por esto, y se queja, ¿no? Nosotros hacemos todo para la gloria del Señor. Amén. Nosotros trabajamos y servimos para la gloria ¿de quién? Del Señor. Por eso somos los mejores empleados en cualquier empresa, ¿sí? Por eso somos los mejores esposos, aunque imperfectos, pero vamos a eso en el mundo. Las mejores esposas se encuentran en las iglesias evangélicas, espero, ¿sí? Entonces, hermanos, lo mejor de lo mejor está en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad no es tanto con el hombre, que respetamos, sino con Dios. Amén. Aprenda, ¿sí? Por eso le dejo una frasecita acá que dice así: la mayoría abandona a Dios en la etapa donde no pasa nada. ¿Bien? En muchas iglesias clásicas, tradicionales, todavía por ahí no digo que no pase, son casos extraordinarios. Dios puede usar a personas para dar palabras muy bonitas a otras y animarlas, ¿no? Por ejemplo, Dios te llamará pastor un día, Dios hará esto con vos y bueno, cosas bonitas, ¿no? Cosas bonitas, no voy contra eso y no es el día para hablar de eso, pero tiran datos muy bonitos. Pero hermano, hay gente que se adelanta. Ese es el problema. En su desesperación, que se me van los años, que no me valoran, que hice esto, que hice el otro, nadie me ve, nadie me aplaude, que empieza a deteriorar, ¿sí?, su lealtad. Y por tanto abandona y después, hermanos, miren, termina perdiéndolo todo. Y ese llamado bonito se lo da a otro. ¿Bien? Porque, hermanos, Jesús fue leal sin púlpito, ¿sí o no? Jesús fue leal sin seguidores, hasta los 30 estoy hablando, ¿no? Jesús fue leal sin milagros públicos. Él era leal en todo, porque Él lo hacía para su Papá Celestial. ¿Amén? Así que, hermanos, entonces, pregúntese usted, ¿cómo reacciona cuando Dios te esconde un tiempo? ¿Amén? Usted tiene que decir, gracias, Señor. ¿Bien? La lealtad, hermano, se forma en la monotonía, ahí en lo secreto, ¿bien? Ahí en lo oscuro. Hace mucho di una prédica acerca del, ¿se acuerda de un ejemplo que di del bambú? El bambú son 7 años y un par de meses que se dedica a ahondar, ¿no? ¿Sí? Tira las raíces y demás, y uno mira arriba como que no pasa nada, ¿no? Y uno dice, perdí plata, ¿para qué invertí en este negocio del bambú? Son 7 años. Y otros meses, 6 meses, recién sale un tronquito, ¿no? Sí, chiquitito. Pero si usted lo sigue cuidando, ese bambú llega a tener casi 10 metros, ¿sí? Alto, 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 ¿bien? Entonces, hermanos, y hay mucha plata, sí, es un negocio. Bueno, ese negocio lleva paciencia. Es lo mismo, usted tiene que ser leal, ¿bien? Quizás no se te note mucho, pero Dios está enraizándote, hermano, con Él, para que el día de mañana, miren, no te voltee nada. Pero eso no lo comprenden los adelantados, los que quieren saltearse, los que se cambian de iglesia porque no le dan un puesto por esto, por lo otro, ¿no? Bueno, no son leales. Lamentablemente están en esa condición de algo que a Dios no le agrada. ¿Bien? Jesús, 30 años y nadie lo conocía. Y él estaba bien, siendo leal en agrado a Dios y a los hombres, que incluye su propia familia. Amén. Así que, hermanos, sigamos leyendo. Mateo capítulo 3, versículo 13. Cuando usted tiene ese orden jerárquico, Dios, la familia y después la iglesia, todo va a marchar conforme al plan divino del Señor. 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser, ¿qué?, bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, a ver, ¿qué le decía? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Amén. Palabra clave, cumplamos o cumplir, está ahí, ¿bien? Que es pleró, ¿bien? Que implica llenar completamente, ¿sí? Esto tiene que ver con no cumplir a medias, tenemos que hacerlo bien. Jesús, hermanos, no necesitaba del bautismo para arrepentimiento,
porque él era santo. Amén. Ese bautismo de Juan era para pecadores, no para Jesús. Pero Jesús fue leal al diseño del Padre, no a su conveniencia personal. ¿Sí? Por eso, hermanos, el bautismo de Juan, reitero, era para pecadores, porque recuerden, el papá de Juan era don Zacarías, que era el pastor de esa iglesia, y bueno, él como siervo también cumplía una cierta función, en este caso de evangelizar, fue llamado a eso, pero había un cierto respeto. Jesús, si quería, les pasaba por encima a todos, pero Jesús prefería cumplir la ley del Señor. Bien, siendo superior, se hizo inferior. Amén. Por eso Jesús se somete a un rito que no le correspondía por mérito. Él lo hizo por nosotros. Amén. Porque dice la palabra que nunca se halló mentira en la boca del Señor Jesucristo. O sea, Él nunca pecó. Amén. Así que, hermanos, por eso la lealtad verdadera no es exigir privilegios, sino honrar el proceso de Dios, aunque parezca injusto o innecesario. Así que, hermanos, por eso nosotros, los siervos, obedecemos a Dios, pero eso no nos hace superiores a nadie. Es más, acompañamos a todos. Amén. Así que, si querés ser pastor, comienza tranquilo. Si Dios te dio una palabra, ¿por qué adelantás? ¿Por qué te quejás? ¿Por qué lastimás? ¿Por qué molestás? Tranquilo ahí en tu proceso. Eso te está enseñando el Señor Jesucristo. Amén. Por eso hoy, hermanos, no entienden que si no se dejan gestar la humildad en la lealtad, porque ahí se mide la lealtad, ¿no? ¿Sí? En la lealtad, hermanos, nunca vas a tener autoridad. ¿Bien? Porque hoy muchos quieren autoridad sin proceso. Y la autoridad no es algo que se gana al instante, no. Es algo que se va formando, es un proceso arduo de años, ¿sí? Por eso Jesús enseña, primero, obediencia y después plataforma. Si no hay eso, hermanos, es pérdida de tiempo. ¿Bien? Ahora, sigamos analizando. Mateo capítulo 3, versículo 15 dice así: pero Jesús les respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Ahí la palabra justicia, bueno, ahí usted tiene la traducción, tiene que ver con alineación total con la voluntad de Dios. Amén. Bueno, nosotros mientras vivamos nuestra vida, los jóvenes tienen que estudiar, honrar a los padres, tienen que hacer todo eso, y los hombres tienen que ir trabajando, formándose como hombres, porque van a gestar familias. Las mujeres tienen que aprender a no solo a ser profesionales, sino hacendosas en su casa, delicadas. Bueno, usted ya sabe, uno va haciendo su vida sanamente hablando, respetando su iglesia, sirviendo donde Dios le dijo que haga, normal, tranquilo. Y cuando te des cuenta, estás alineado a la voluntad de Dios y Él te llamará a hacer cosas que nunca pensaste hacerlas. ¿Bien? Por eso, hermanos, Juan, bajo la vista humana, podemos decir así, representa la lógica humana religiosa. ¿Bien? Porque él sí conocía a Jesús, dijo aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Bueno, por eso Jesús responde con una lógica superior, con la obediencia al Padre. ¿Sí? Hagamos la justicia, Juan, no saltes. Yo necesito ser bautizado aunque no sea pecador, porque es parte del protocolo de salvación. ¿Bien? Por eso la lealtad auténtica no siempre va a ser comprendida, ni siquiera por gente espiritual, Miren que Juan era muy espiritual, ¿no? Sí. Por eso, hermanos, si tu obediencia depende de la aprobación humana, no es lealtad, es negociación. Todo lo que hagas en esta tierra tiene que ser en agrado a Dios y ser leal a la palabra del Señor. Amén. Por eso tenemos que cumplir toda justicia. Bien, hermanos, miren, también esta palabra justicia tiene que ver que, aunque Jesús era 3 veces santo, ¿no?, en su divinidad, decirlo así, Él se identifica con el pecador antes de cargar con su pecado en la cruz. ¿Sí? Por eso por nosotros se hizo maldición, dice la palabra, ¿no? Porque todo comenzó ahí, en ese bautismo, en ese cambio, ¿sí?, de ley de muerte y la ley de vida. ¿Amén? Así que, hermanos, por eso la lealtad de Jesús fue representativa en ese momento y Él se pone donde nosotros debíamos estar. Así que Jesús, analicemos un poquito, Jesús no empieza predicando contra el pecado, empieza cargando con la humanidad.
¿Dónde? En el silencio de la lealtad. Amén. Dios tiene planes maravillosos para usted, pero lo va a hacer en la lealtad silenciosa. ¿Por qué llamar la atención? Si tenés talentos muy llamativos, gloria a Dios, pero eso no te hace leal. La lealtad se mide con el tiempo, los años, y ¿por qué no? Con décadas. Y yo pienso que con un cursito de 3 meses ya soy líder y que me tienen que poner, que me tienen... No es así. No, eso lo hace el Señor. Amén. Por eso Dios no mira los años de servicio, mira tu lealtad en esos años. ¿Sí? Así que, hermanos, por eso la lealtad pública provoca aprobación celestial. ¿Por qué? Ahora sí, Jesús en esos 30 años, desde joven, vamos a decir adolescente, 12 años, hermano, gestó un buen testimonio. Amén. En la escuela, en la iglesia, en su casa, donde quiera que fuera y lo conocían, por supuesto, miren, tenía un buen, excelente testimonio. ¿Bien? Y ahora, más allá del testimonio humano, vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Ahora viene vamos a decir, el llamado para el cual había venido Jesús a esta tierra. Amén. Así que, hermanos, entonces hagamos un pequeño resumen. El orden divino. En esos 30 años no había milagros, no había sermones, no había fama, solamente había lealtad. Ustedes que son jóvenes, ¿qué están haciendo con su vida? Andan tras, ¿no?, las redes sociales para ser popular y tienen que denigrarse moralmente para llegar a alcanzar seguidores, que uno es más perverso que otro. No, hermanos, en el silencio, en la paz. Busca al Señor ahí tranquilo, sirve donde Dios te puso, estudia, trabaja, haz lo que tienes que hacer tranquilo. Número 1 es Dios, número 2 la familia, número 3 la iglesia. En ese orden siempre. Amén. Y ahí, el día menos pensado, Dios te va a enraizar en su bendición y vas a ser de buen testimonio a los de afuera y de buen testimonio acá adentro. Y no tiene problema el Señor con ponerte un llamamiento de algo que nosotros daremos crédito. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 1:7 en adelante, uno de los requisitos es que tenga buen testimonio de los de afuera. Ya entendió. Por eso hoy, joven, si quieres ser llamado a algo, trabaja en tu lealtad. ¿Bien? En lo que sea, porque la lealtad funciona aún afuera. ¿Bien? Por eso, hermanos, el Padre declara identidad antes del ministerio. Eres mi hijo. Está certificado. ¿Sí? Por eso, hermanos, le doy otra frase. Dice: Dios no unge talentos, sino que afirma hijos leales. Amén. Bien, ahora que está reconocido por Dios, llamado a algo especial, ahora empieza a tener un contacto sobrenatural. Voy a usar esa palabra, discúlpeme, que está en Mateo capítulo 4, versículo 1, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. ¿No? Hermanos, la tentación viene después de la afirmación del Padre. Su identidad: eres mi hijo y este es el plan que tenés que hacer. Ahora sí el diablo te va a molestar. En el trabajo no es tanto. La iglesia, bueno, vaya y pase. El diablo mira así. Mientras usted esté ahí tranquilo, el diablo no te molesta. El diablo no le gusta molestar la religión, es más, la acompaña. Un falso milagro, mientras todos sean carnales, el diablito se queda, me están haciendo mi trabajo. ¿Sí? ¿No? Están haciendo quedar en el mundo, mal en el mundo entero a su Jesucristo, y bueno, mejor para mí, así que sigan trabajando, sigan fornicando, sigan adulterando, sigan haciendo daño. Total, yo ya estoy bien. Hermano, no, cuando un cristiano empieza a ser leal, el diablo ya lo empieza a observar. Y cuando ese cristiano, Dios lo llama a hacer algo, ahí vienen los ataques. Con todo. ¿Bien? Hermanos, por eso Satanás ataca, número 1, la identidad, cuando Dios ya la afirmó. ¿Bien? Si Jesús no hubiese sido leal públicamente, su identidad habría sido vulnerable en privado. Por eso Jesús dijo: si no me creéis a mis enseñanzas, creedme a mi vida. A ver, ¿qué hice de malo yo para que me acusen de muerte? No, por tus obras no te acusamos, pero vos estás blasfemando, llegan por pura palabra.
¿no? Las palabras se las lleva el viento. Las acciones hablan fuerte. ¿Amén? Por eso, hermano, sea leal donde esté, en ese trabajo, aunque sea humilde. Usted no mire eso, usted tiene que ser leal ahí. Amén. Lo que sea, usted tiene que ser leal, fuerte, porque Dios te lo dio. Y si no eres leal ahí, ¿cómo quieres bendiciones grandes? Hermano, sé fiel en lo poco y sobre mucho te voy a poner. Ese es el principio espiritual. Por eso la lealtad verdadera no pregunta si lo necesito, sino si esto agrada al Padre. Amén. Hermanos, por eso continuemos el estudio. Vamos a ver en otra versión. Dice así, en Mateo 4:4, un poquito más adelante. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bueno, entonces Jesús responde al diablo citando Deuteronomio. Bien, demostrando que la lealtad se sostiene con la palabra de Dios. Bien, no en la experiencia mística. Al diablo no le asusta un brujo, al diablo no le asusta a nadie. Sí le asusta la palabra del Señor. Bien, por eso cada tentación, hermanos, fue una invitación a, número 1, independizarse del Padre. Si Jesús quería, podía saltear el plan, sí, pero no. Él vino a cumplir, a ser leal, a una costa de muerte. Bien, hermanos, Jesús jamás pensó acelerar el plan, que ya tenía 30 años, ¿no? ¿Sí? ¿Jesús podía haber evitado el sufrimiento? Sí, pero no lo hizo, porque era parte del protocolo de la salvación. Bien, por eso Jesús fue leal, digan todos, al proceso. Amén. No solo al resultado, sino al proceso. Le regalo otra frase, dice así: el diablo no busca que niegues a Dios, no le importa, sino que seas funcional sin dependencia. Hermanos, todos aquí estamos sujetos. Amén. Los que gobernamos esta iglesia somos nosotros los pastores, yo y mi esposa. Amén. Junto con otros siervos que están en otros lugares. En común, hermano, gobernamos todo este ministerio Monte Santo. Bien. Y de ahí se van sujetando otros y otros y otros y otros. Y así funciona muy bien. Amén. Yo no soy Dios. Él es Dios. Y nos llamó con una capacidad de autoridad. Amén. Que Él puso. No sé por qué nos aceptó. Pero yo sí analizo mi vida. Siempre fui leal. Acomode los cables, leal, no tengo ningún problema. Toque algo, leal. Haga esto, leal, jamás me quejé. Limpie la iglesia, no tengo problema. Siempre, siempre leal. Así que, hermanos, por eso, por favor, nunca se mueva. Si sos un pastorcillo por ahí que se levantó solo, cuidado, cuidado. Van a tener problemas con el Señor, ¿no? Por eso Jesús fue leal en la tentación, hermano, y obviamente en todo su ministerio, ¿no? Por eso todo llamado auténtico va a ser probado. ¿Bien? Por eso yo veo muchos pastores cómodos por ahí, nunca pasa nada porque el diablo no les interesa, no tienen llamamiento. ¿Sí? Ni les molesta, lo deja ahí. ¿Sí? Por un par de cosillas no, para molestar, pero no los afecta grave, vamos a decir. No, cuando son llamados reales te ataca con todo. Todas las fuerzas del infierno fueron contra Jesús. ¿Bien? Por eso, hermanos, el Espíritu lleva a Jesús al desierto y después, cuando vence la tentación, vuelve en el poder del Espíritu, que es otro nivel, ¿no? Por eso no toda prueba es ataque del diablo, algunas son el diseño del Padre para tu formación. Vas a tener patrones complicados, vas a tener maestros o profesores muy tediosos, vas a tener líderes quizás muy estrictos, pero todo es para tu bien. Amén, todo es para tu bien, ¿sí? Por eso Jesús ahí en ese desierto tiene hambre real, hermano, ¿sí? Tiene sed, pero a pesar de esas insuficiencias, vamos a decir, del cuerpo, en su necesidad, el diablo no ataca tanto eso, sino su identidad, ¿no? Si eres hijo, dice, ¿no? Y Jesús responde con la palabra, no con un poder, porque Jesús en ese momento podía haber echado al diablo al Seol o al mismo infierno, ¿sí o no? No me molestes, vamos preso para siempre al infierno. Lo podría haber hecho, pero había un protocolo y Jesús nunca violó el protocolo. Amén. Por eso, hermanos, la lealtad se demuestra cuando nadie ve y nadie ayuda. Ahí tenemos que ser leales. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser leal a los procesos, no al atajo, los caminos fáciles, el cursillo, la imposición de mano de alguien para que se acelere el ministerio, aceleración de... ¿Dónde sacan eso? No, nunca vi a Jesús que haga eso.
Amén. Todo se trata de procesos. Bien. ¿Hay un tiempo para madurar? También. ¿Hay un tiempo para que los árboles den frutos? También. Todo tiene su tiempo y su hora. ¿Hay tiempo para llamamientos? También. ¿Pero por qué lo quiero acelerar? Por orgulloso. Amén. Por autosuficiente. Y eso es lo más peligroso que puede hacer un ser humano. Bien. Bueno, le dejo un trabajo para su casa. Va a leer Mateo capítulo 4, versículos 5 al 10 en su casa, por favor. Y hay un resumen. Le hice un resumen donde va a ver que Satanás ofrece pan sin dependencia. Bien. Espectáculo sin obediencia. Y un reino sin cruz. Todo fácil. Te regalo el reino. Ya está. Pero adorame, ¿sí? Por eso Jesús rechaza todo lo que adelanta el plan. Amén. Jesús rechaza todo lo que adelanta el plan y se mantiene leal a la ley del Señor hasta la muerte en cruz. Bien, hermanos, por eso muchos ministerios caen por aceptar atajos. El curso de 3 meses, el curso profético de Harry Potter, cómo tirar al piso, cómo hacer esto, cómo embaucar a la gente, cómo... todo rápido, ¿no? Hay un curso por ahí que yo, bueno, estoy de acuerdo, está bien, para visitar cárceles, para ver a la gente con vicios, ¿no? Hay un cursito por ahí, capellanía, ¿no? Que está bueno, sí. Me invitaron a hacerlo, ya lo haré algún día. Pero ¿cuál es el problema de los que se reciben de capellanía? Que salen y se creen pastores. Es un cursito de 2 años. Eso no te hace pastor. Hermano capellán, no eres pastor. Aunque yo sé que te hicieron ese, ¿no? Te hicieron un juramento, te bautizaron, te dijeron tú eres pastor. No. Lo dijeron quizás en un sentido bueno, pero lo tomaste para otro lado, porque pastor es otra cosa. El llamamiento lo pone Dios, nunca un hombre. ¿Y saben qué? En lo secreto. Porque Dios no va a medir tu curso, Dios va a medir tu lealtad. Y si sos una persona que ha cambiado 5 iglesias, no sé. Por eso van a los atajos, ¿sí o no? Van a los atajos. Tengan cuidado, pastores, con gente que salta. Tengan cuidado, ¿bien? Es bueno que se desarrolle una persona en una iglesia, sea fiel, y el Señor cuando lo llama es clarito y trae paz y beneficio a la iglesia y a los de afuera. ¿Bien? El que tomó atajitos va a tener problemas con quién. Así que no se haga el picadón, ¿sí? Bueno, miren, ¿cómo son los atajos? Manipulación. ¿Bien? Todo manipulable. ¿Sí? Que uno se cree el Mesías, el Salvador de una iglesia, divide, hace daño, habla mal, chismoso. Bueno, un montón de tipos de manipulaciones. Ego espiritual. Hay gente que era muy buena, hizo un cursito de teología y anda soberbia y se cree todo, el pastor está equivocado, acá le erró, aquí, allá, yo salvaré este. ¿Me entienden? Hay un montón de esos. Le hace mal, ¿no? Fama sin carácter. Es algo vistoso por su talento en la música, ¿no? En muchos aspectos, vamos a decir, en cualquier servicio, muy vistoso, es muy bueno para eso, pero eso no significa, hermano, ser una persona inmadura. Tiene que aprender a tener carácter. Podés tener el don, pero de nada sirve si no tenés el carácter. Y el carácter se templa, se forma en el tiempo, en base a responsabilidades. Por eso son buenas las responsabilidades, ¿amén? Cumplir horario, hacer la actividad lo mejor que se pueda, respeto al prójimo. La ley ya está. Lea la Biblia y se va a dar cuenta. ¿Bien? Hermano, este problema está en el día de hoy muy fuerte, lamentablemente, ¿sí? Por eso Jesús fue leal, aunque miren, su ministerio venía a full, a 100, y tenía un montón de discípulos. No eran solo los 12. Los 12 eran sus más allegados, porque él quería formar en ellos, porque Jesús conoce los corazones, ¿no? Pero había un montón de discípulos con otras intenciones. ¿Bien? Y dice la palabra del Señor, San Juan capítulo 6, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás, y ya no andaban con él. Estaban soberbios, estaban con otras intenciones, ¿sí? No eran leales, no fueron leales. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Bien? Miren, Jesús jamás cambió el mensaje, ¿sí? Y él prefiere la fidelidad al Padre antes que el éxito humano. Por eso la lealtad se revela cuando obedecer aún cuesta gente. Así que
querido pastor, si se te fue un grupo, tranquilo. Si vos sos leal a la palabra, al llamamiento, si sos leal a eso que Dios te dijo que hagas, hacelo, aunque se vaya, porque después viene otro grupo que realmente quiere seguir a Dios. Amén. Usted tranquilo, no ande rogando a nadie, y eso no es soberbio. Bien, hermanos, Jesús no fue llorando tras de esos discípulos, que no es lo mismo que uno que asiste nomás curioso, no. Es más, invitó a los llamados también, si quieren retirarse, vayan muchachos. Pero ellos se dieron cuenta, amén. Es más, Jesús después le dice, mira Pedro, qué bueno que has dicho eso, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Amén. Por eso el verdadero cristiano es leal. ¿Cómo se distingue un verdadero cristiano? Es su lealtad. Amén. Venga lo que venga, está ahí, ¿sí? Por eso, hermanos, aquí vamos a ver un punto muy importante, muy difícil, porque me pongo a pensar a veces, ¿no?, en este evento, y les soy sincero, lloro a veces, me caen lágrimas de cómo Jesús, aún sabiendo de lo malo que somos los humanos, Él se atrevió a cumplir ese protocolo, ¿sí? Por eso, hermanos, la lealtad a su Padre le costó su propia vida. Miren, Lucas capítulo 22, versículo 41. Y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Así que, hermanos, hay un punto donde la lealtad duele, ¿sí? Getsemaní es el lugar donde muchos abandonan, ¿no? Es el lugar donde muchos piensan un poco, ¿sí? Bueno, hagamos una pequeña exégesis, y ahí tiene la palabra clave, que es telema, que es deseo profundo. Amén. Hágase tu voluntad. Esa palabra, hágase, ¿sí? Telema, que es un deseo profundo. Por eso Jesús no reprime su angustia, sino que la somete y obviamente la expresa al Padre, que en ese momento Jesús no entendía muchas cosas, porque también fue 100% hombre. Amén. Por eso la lealtad no es no sentir dolor, no, hermanos, es no permitir que el dolor nos gobierne. Amén. Miren, entonces, cuando Jesús está en esa cruz, dice la palabra que Él estuvo más o menos del mediodía hasta las 3 de la tarde. En toda la tierra quedó, estaba oscura, estaba sumida en oscuridad. Leamos ese texto, dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo que Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien, entonces, hermanos, Jesús sigue orando como hijo. No entiende muchas cosas, pero sí confía. Amén. Así que hay etapas donde Dios guarda silencio, hermano. Bien, y la lealtad madura permanece. Por eso, tranquilos, hay veces donde Dios prueba nuestra lealtad en el silencio, que nos pasó varias veces a nosotros, y lo único que nos queda es confiar en Dios. Amén. Cualquier situación, lo único que nos queda es confiar a Dios, sino en quién más, hermano. La última palabra la tiene el Señor, hasta los profesionales lo dicen hoy, es así. Miren, y esa lealtad lo llevó a consumar la obra, el objetivo se cumplió. Dice San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Así que, hermanos, Jesús fue leal cuando nadie entendía su ministerio. ¿Bien? Nadie. Jesús fue leal cuando nadie lo apoyaba, porque lo abandonaron en una época hasta sus apóstoles, ¿se acuerdan? Y Él después volvió y los fue a buscar, ¿no? Jesús fue leal cuando nadie le consolaba, porque la madre y las mujeres no podían hacer nada. Y Él fue leal hasta la muerte en cruz. Y ese es el Señor que nos enseña, hermano, a ser así. Vamos a ser leales al llamamiento. Amén.
a la formación, al proceso. Mientras más humildes seamos, miren, ahí sí creo como que hay un aceleramiento, entre comillas, ¿amén? Depende del corazón, ¿sí? Por eso nuestra salvación, hermanos, es el fruto de una lealtad que nunca se quebró. El diablo intentó quebrarla, los seres humanos también, en especial la religión intentó quebrar esa lealtad, los romanos también, pero Jesús fue leal hasta la muerte. ¿Amén? Y nosotros también, ¿sí? Así que, hermanos, por eso Jesús tuvo una lealtad constante, aunque no era comprendido, ¿no? Toquemos un poquito más ahí. San Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer ¿qué? Mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la palabra clave está ahí, envió, ¿sí? Que es apostelo, que implica autoridad delegada. Bien, de ahí viene la palabra apóstol, si no lo sabías, ¿sí? Hermano, Jesús nunca actuó como un agente autónomo, sino que fue leal al mandato, no a la popularidad, ¿sí? Y San Juan capítulo 6, completo, muestra que muchos, recién hemos leído, lo abandonan, y Jesús no cambia el mensaje para retener multitudes. Es más, miren, esa palabra hasta el día de hoy sigue resonando en corazones, ¿no? Así que, hermanos, por eso nosotros la reiteramos y la repetimos en esta iglesia, para que esa palabra siga depurando nuestra alma. Amén. Por eso la lealtad no es una ausencia de lucha, sino se trata de una fidelidad en medio de muchos conflictos. Bien. Así que leamos Filipenses capítulo 2, versículo 8, ya vamos terminando, 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Bien, palabra clave, obediencia. Bien, ahí está la palabra. Y pecos, que implica escuchar bajo autoridad. Por eso Jesús no fue forzado, sino que eligió obedecer. Amén. Así que, hermanos, por eso incluso en ese clamor, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está orando como hijo, no como víctima. Bien, él jamás perdió la esperanza en su papá, porque la lealtad, hermanos, de Cristo no dependió del consuelo incluso del Padre, sino de su confianza en Él. Amén. Porque la obra a veces, hermanos, aún por el Padre, es hecha en silencio y en secreto. Hay cosas que no vamos a saber, pero es así en el llamamiento. Así que, hermanos, por eso Jesús fue leal en el anonimato. Bien, hasta los 30, ¿sí? Jesús fue leal en la tentación. Esto es un resumen. Jesús fue leal en el rechazo. Jesús fue leal en el dolor. Y Jesús fue leal en la muerte. Amén. Y les regalo un texto más. San Juan 17:4 dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? Así que, hermano, miren, la salvación que estamos disfrutando y existe ahora es porque Jesús fue leal cuando nadie más lo fue. Amén. Así que nuestra lealtad como cristianos, como hijos de Dios, tenemos identidad de hijos de Dios. Tenemos identidad, en este caso somos Montesantos, ¿sí? Una de muchas iglesias, pero esto es lo que el Señor nos ha dado. La gloria es del Señor, hermanos. Nuestra lealtad es una respuesta a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amén. Por eso no es un mérito. Así que donde está trabajando, donde está siendo padre, madre, hijo, donde está sirviendo en la iglesia, sea leal, porque de ahí van a radicar todas tus bendiciones, querido hermano y hermana, ¿sí? Así que termino con esto, hermanos, seamos como Cristo. Ahora un par de días se viene Navidad. Desde su niñez Jesús, hermano, vino para esto, a enseñarnos que la lealtad exalta, la lealtad bendice y la lealtad te lleva a la eternidad. Amén. Así que esto fue lealtad hasta el fin, la vida de Jesús como modelo supremo. Amén. Así que bendiciones, saludos.